Bienvenidos queridos hermanos, una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy lunes 6 de octubre del 2025. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 10 de San Lucas, del 25 al 37. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un maestro de la ley que quería ponerlo a prueba se levantó y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la escritura? ¿Qué lees en ella? El hombre contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: excelente respuesta, haz eso y vivirás. El otro, que quería justificar su pregunta, replicó: ¿y quién es mi prójimo? Jesús empezó a decir: bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos bandidos, que lo despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, bajaba por ese camino un sacerdote, lo vio, dio un rodeo y siguió. Lo mismo hizo un levita, que llegó a ese lugar, lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero éste se compadeció de él. Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo montó sobre el animal que traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al posadero diciéndole: cuídalo, y si gastas más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces le preguntó: según tu parecer, ¿cuál de estos tres se hizo el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? El maestro de la ley contestó: el que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo: vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos queridos hermanos, no se olvide de darle seguir. Hoy en este evangelio vamos a hablar un poquito qué es lo que tenemos que hacer para salvarnos, qué está escrita. Vean qué importante es la pregunta que le hace este maestro de la ley a Jesús. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a profundizar en esa pregunta que el maestro de la ley le hace a Jesús. Por eso no se pierda este evangelio desde el inicio hasta el final. Dice: un maestro de la ley que quería ponerlo a prueba se levantó y le dijo: maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? ¿Cuál era la pregunta que tenía aquel maestro de la ley? ¿Qué debo hacer para conseguir la vida eterna? ¿Cuál es la pregunta que tenemos que hacer hoy en día? ¿Qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? ¿Usted alguna vez se ha hecho esta pregunta? ¿Qué tenemos que hacer para conseguir la vida eterna? Pero aquí está su respuesta. Jesucristo también le da la respuesta. ¿Qué está escrito en la escritura? ¿Qué lees en ella? ¿Dónde lo mandó Jesús a este escriba, a este maestro de la ley? A la escritura. Y me asombra algo que pasó con este escriba, porque los escribas y los maestros de la ley conocían de la escritura, pero había algo que ellos no hacían, no la ponían en práctica. ¿De qué sirve conocer las escrituras si no las ponemos en práctica? Por eso Jesús le recuerda: ¿qué lees en ella? La pregunta fue: ¿qué debo hacer para tener la vida, para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la escritura?
¿Qué lees en ella? El maestro de la ley, el escriba, conocía la escritura, pero no la practicaba. Hoy queremos obtener la vida eterna y hay muchas personas que se llaman cristianos y que creen que ya por creer en Cristo serán salvos, pero no practican lo que dice la escritura. No practican lo que dice el evangelio. Se llaman evangélicos, pero no creen en la iglesia del evangelio. Se llaman evangélicos y no creen en el perdón de los pecados que dice el evangelio de San Juan 20:23 y en la iglesia del evangelio que dice San Mateo 16:18. Por eso, qué importante es esta pregunta, y es esta misma pregunta la que tenemos que hacernos hoy en día. ¿Qué está escrito en la escritura? Porque yo me voy a salvar por lo que Jesucristo mandó, por lo que está escrito, sí lo cumple. Y ahorita lo vamos a ver. Porque dice en San Juan 20:30, que estas se escribieron para que creamos en ellas y mediante creemos tengamos vida eterna. San Juan 20:30. Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Crean y tendrán vida por su nombre. ¿A qué nos invita la Escritura? A creer. ¿Qué pasa si yo me llamo cristiano pero no creo en lo que dice la Escritura? ¿Qué pasa si yo me llamo cristiano y no creo en el Evangelio? Me convierto en creyón. Lo que le estaba pasando a aquel escriba, a aquel fariseo que conocía la Escritura y que preguntó qué debo hacer para conseguir la vida eterna, y que Jesús lo llevó a la Escritura, le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Eso mismo le pasa a muchos cristianos de hoy en día, que leen las Escrituras, pero que no las practican, que no le creen a la palabra de Dios. Por eso no son creyentes, son creyones. Por eso a mí no es lo mismo creer en Cristo que creerle a Cristo. El que cree en Cristo cree en su palabra. Y Jesucristo dijo allá en San Juan 8:51 que el que guardaba su palabra no probará la muerte jamás. Yo se los compruebo con capítulo y versículo. Si usted cree que yo le estoy diciendo mentiras, no lo va a encontrar en la Biblia. Porque yo soy creyente, no soy creyón. ¿Por qué? Porque yo todo lo encuentro aquí en la Biblia. Todo lo que está escrito, yo se lo compruebo. Si no, no les hablaría de esto. Dice San Juan 8:51. En verdad les digo. Subrayen esa palabra. En verdad les digo. ¿Qué es lo que nos va a decir Jesucristo que es verdad? En verdad les digo, el que guarda mi palabra no probará la muerte jamás. ¿Por qué Jesucristo lleva a que le escriba la palabra? Porque la palabra de Dios se cumple. Pero yo tengo que encarnarla. Si yo no encarno la palabra de Dios, yo no voy a obtener vida eterna. Porque yo tengo que cumplir con lo que Cristo mandó. Yo tengo que creerle a Cristo, a su palabra. Si no, me convertiré en creyón, pero no en creyente. Y eso es lo que tenemos hoy en día en la iglesia, en las sectas protestantes, que se llaman cristianos, pero que no creen, pero que no le creen a Cristo. Que es muy fácil decir, yo creo en Cristo, pero no le creo a Cristo. Creer en Cristo es creer en su palabra y cumplirla y ponerla en práctica. De nada me sirve, a mí no me va a salvar llamarme cristiano o decir que yo soy cristiano si no cumplo con lo que Jesucristo mandó. De eso estamos inundados hoy de sectas. Inclusive en la iglesia, dentro de la iglesia, hay muchos que no practican lo que dice la escritura. Para muestra un botón, un día un hermano católico me decía, o
compartía y hablaba con un hermano protestante y uno le decía que él no pagaba el diezmo porque fue a la casa del pastor y vio una colección de tenis que tenía más tenis que él y tenía más plata que él y dijo que por eso él no le pagaba el diezmo. Y el otro que decía que era católico, entre comillas, decía que él era católico, pero que él no se confesaba con un hombre, que él se confesaba directamente con Dios. Entonces a mí me dejaron confundido. Yo no sabía quién era más protestante, si el protestante que protestaba a su pastor o el católico que protestaba de la confesión. Así estamos hoy en día, así, tristemente, así estamos hoy en día. ¿Por qué? Por no creer lo que dice la palabra de Dios, por no ponerla en práctica. Pero ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice la palabra de Dios? En verdad les digo, el que guarda mi palabra no probará la muerte jamás. ¿Es importante o no es importante conocer las Sagradas Escrituras? Decía San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Yo no me puedo quedar con lo que me digan. Yo lo invito a ser hermano protestante, a ser hermana protestante, a usted católico que no ha sido instruido, a usted que no sabe por qué se confiesa, que vaya a las Sagradas Escrituras, que escuche el Evangelio, que cuando me toque hablar de la confesión, yo le voy a hablar de la confesión. Cuando me toque hablar del bautismo, yo le voy a hablar del bautismo con capítulo y versículo. Pero que yo le puedo comprobar a usted que toda la doctrina de la Santa Iglesia Católica es bíblica. Toda. Pruebas en la mano. Pero que toda la doctrina protestante no es bíblica. Y si usted quiere comprobarlo, pregúntele a su pastor. En el Nuevo Testamento, ¿dónde dice que tiene que pagar el diezmo? ¿Dónde dice que Jesús mandó a cobrar el diezmo a sus apóstoles? Si allá en San Mateo 10, 7 y 8 dice que lo que recibieron gratis, denlo gratis. Si usted, lo invito a comprobar dónde dice la Sagrada Escritura que se pueden bautizar a todos menos los niños. ¿Dónde? Lo ha comprobado usted, pero a usted se lo dicen y usted lo cree sin dificultad. ¿Por qué? Porque usted se ha convertido en creyón, no se convierte en creyente, porque creyente es el que le cree a Cristo. Y dice Cristo dijo allá en San Mateo 28, 19, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo he mandado. Él nunca mandó, nunca dijo, menos los niños. Porque en Hechos 2, 38 y 39, dijo, Pedro le dije, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. Deje de ser creyón. Si quieres salvarte, ve a las Escrituras y comprueba si lo que a usted le están enseñando es cierto. Por ejemplo, dicen que la Eucaristía es un símbolo, donde Jesús allá en San Mateo, en San Lucas 22, 19, dice que tomó pan, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo. Jesucristo en ninguna parte de la Biblia dice que es un símbolo, pero que ese pan lo ofrece el sacerdote. Levítico 21:8. 21:8. Al sacerdote lo tendrás por santo, pues él ofrece el pan de tu Dios. ¿Dónde está en el Nuevo Testamento? En San Lucas 22, 19, él hace la ordenación, les da la orden de repetir esto. San Pablo lo hace allá en 2 Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante. ¿Dónde están los nuevos sacerdotes? En el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Hebreos capítulo 7, versículo 11 en adelante. Pruebas tengo. Pero como a usted no le interesa creer en la palabra de Dios, sino que se ha convertido en creyón y por eso ahora le cree a los hombres. Y así hay muchos católicos hoy en día que se han convertido en creyones y por eso ya no se confiesan.
y por eso ya no comulgan y por eso faltan a misa varias veces durante el mes, donde la Eucaristía es todos los domingos sin falta, y faltar a una Eucaristía es pecado mortal, porque dice Hebreos 10:25, no abandonen las asambleas como muchos acostumbran hacer, donde usted no se casa, donde vives en fornicación, donde dice la escritura allá en San Mateo 19:5, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, y lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. ¿Por qué no se casa? Porque no cree en la escritura, porque no cree en lo que dice la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios dice que el que se mantiene en mi palabra no probará la muerte jamás, que es lo que estamos leyendo en San Juan 8:51. En verdad les digo, el que guarda mi palabra no probará la muerte jamás. Es importante hacernos esta pregunta hoy en día. ¿Quiero salvarme? ¿Qué tengo que hacer para salvarme? San Juan 6:51. Jesucristo dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de este pan vivirá para siempre. ¿Qué dijo Jesucristo? Que teníamos que comerlo, que teníamos que comer ese pan que Él se ofreció, que Él tomó pan allá en San Lucas 22:19, tomó pan, lo partió y dijo, eso es mi cuerpo, esto es mi cuerpo. Jesucristo dijo que eso era su cuerpo y punto. ¿Qué fue lo que tomó? Pan. Y dijo que era su cuerpo. Y en San Lucas 24:28 en adelante, dice que entró para quedarse, pero que los discípulos no lo reconocieron hasta el partir el pan. Por eso yo los invito a creer en la palabra de Dios. Dejen de ser creyones, dejen de andar creyéndole a los hombres que agarran una cita por allá y se la tergiversan, porque no hay otro evangelio. Por eso San Pablo allá en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15 dice que es necesario que nosotros nos mantengamos fieles. Dice, por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mantenernos fielmente. Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra o por carta. San Pablo dice que tenemos que mantenernos fieles. ¿A qué? A la doctrina que Jesucristo enseñó y que la distribuyó por medio de sus apóstoles allá en San Mateo 28:19. Por eso Él les dijo, y enseñen todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Jesucristo no les dijo que fueran a enseñar lo que ellos quisieran, sino que ellos iban con una tarea, enseñar lo que Jesucristo mandó, porque nosotros para poder salvarnos tenemos que creer en la palabra de Dios, así como está escrita. Para eso Él dejó una iglesia. 1 Timoteo 3:15. Para que si me demoro, sepas cómo debes de portarte en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y fundamento de la verdad. ¿Quieres conocer la verdad? Para eso está la iglesia que Jesucristo fundó y que le dijo que ni los poderes de la muerte jamás la podrían vencer. Que esa iglesia va a durar desde el año que Él la fundó hasta el 2000, hasta el fin del mundo. Nunca se va a destruir. Que tu iglesia no es la iglesia que Cristo fundó, que tu iglesia es la iglesia fundada por un hombre, pero no por Cristo. Por eso yo los invito a investigar, no se dejen llevar por lo que les digan, investigues, deja de ser creyón y conviértete en creyente. Que el Señor les bendiga.